Algunos padres reciben una llamada en mitad de la noche que lo cambia todo. Yo pasé 3 días sin noticias, y ese silencio casi me destruye antes de que mis hijos siquiera dijeran una palabra. ¿Quieren saber lo que se siente al amar a alguien tanto que se convierte en una enfermedad? Déjenme contarles. Se siente como estar en la cocina a las 2 de la mañana mirando un teléfono que no suena. Convencido de que tu propio hijo está muerto en una zanja en algún lugar de Florida. Ese era yo, con 52 años, agarrando una taza de café con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos, esperando a que 2 hombres adultos contestaran el teléfono. Me llamo Gary Cooper. Dirijo Ando Baomar en Shaker Heights, Ohio, una empresa que calibra y repara las máquinas sin las que los hospitales no pueden sobrevivir. Unidades de resonancia magnética, láseres quirúrgicos, esas cosas que emiten pitidos y zumbidos y mantienen a la gente con vida. Construí ese negocio con mis manos y mi espalda, y lo construí para que mis hijos nunca supieran lo que era pasar necesidad. Mi padre no tuvo esa oportunidad. Se fue cuando yo tenía 7 años. Nunca volvió a casa. Nadie me enseñó a lanzar una pelota de béisbol. Nadie se sentó conmigo y me dijo que yo importaba. Así que, cuando nació Harry, y luego Darren 2 años después, me hice una promesa en ese pasillo del hospital en Shaker Heights. Estos chicos nunca conocerán ese tipo de vacío. Cumplí esa promesa durante 25 años, y luego, un martes a finales de mayo, esa promesa se convirtió en los 3 peores días de mi vida. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Pónganse cómodos y tengan esto en cuenta. Las personas en esta historia tuvieron todas las oportunidades para hacer lo correcto. Simplemente eligieron lo contrario. Denle al botón de me gusta y dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo esto. Créanme, les va a encantar. Empezó con una carta. Aburrida, oficial, de esas que lees por encima mientras tomas un café y olvidas para el almuerzo. Aviso de renovación de contrato de alquiler. Se requería verificación del aval. El apartamento de Harry, ese precioso apartamento en un rascacielos en Brickell, el que tiene un balcón envolvente con vistas a la bahía de Biscayne. Firmé ese contrato hace 2 años, cuando consiguió su primer trabajo de verdad en Miami. Soy el aval, mi nombre, mi historial crediticio, mi firma lo sostienen todo como una viga de acero que nadie ve. La renovación vencía en 5 días. Antes de firmar, necesitaba una respuesta rápida de Harry, un detalle sobre su documentación de ingresos que el administrador de la propiedad quería aclarar. Sencillo. Una llamada, 30 segundos como máximo. Lo llamé desde mi oficina, recostado en mi silla, mirando a medias a un técnico recalibrar una sonda de ultrasonido a través del cristal. Directo al buzón de voz. Bien, probablemente esté en una reunión. Le dejé un mensaje. Hola, soy papá. Tengo los papeles para renovar el contrato de alquiler. Necesito confirmar algo contigo antes de firmarlo. Llámame cuando tengas un momento. No es nada. Volví al trabajo. A la tarde siguiente, nada. Volví a llamar. Otra vez contestador automático. Ahora, lo admito, la primera señal de inquietud apareció justo ahí. Sé que Harry casi nunca contesta cuando lo llamo, pero no me ignora durante todo un día. Nunca lo ha hecho. Así que llamé a Darren, pensando que sabría dónde estaba su hermano. Tal vez en Kaizen la octava comiendo comida cubana o en el puerto deportivo. Buzón de voz. ¿Los dos, el mismo día? Me dije a mí mismo que no era nada. Los niños se ocupan. Se olvidan. Dejé otro mensaje, intentando que mi voz sonara ligera. Chicos, necesito que me respondan. El apartamento de Harry, la fecha límite para renovar se acerca rápidamente. Llámenme. Kate notó que algo andaba mal conmigo esa noche en la cena. Mi esposa me conoce desde hace 28 años. Puede leer un cambio en mi rostro incluso antes de que yo lo note. Apenas has tocado tus pierogis, dijo, señalando el plato que la señora Dabrowski, la vecina de al lado, había dejado esa tarde. ¿Qué te pasa? Los chicos no contestan, dije. Ninguno de los dos.
Desde ayer. Ella restó importancia con un gesto. Están ocupados, Gary. Son hombres adultos. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Entonces, ¿por qué sentía que se me encogía el estómago? El tercer día dejó de ser molesto y se volvió aterrador. La fecha límite para ese contrato de alquiler era ahora de 48 horas. Llamé a Harry 7 veces ese día. 7. Llamé a Darren 5 veces. Cada llamada se quedó en el buzón de voz. Dejé de comer. Dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía accidentes de coche. Veía a 2 policías estatales de Florida parados en mi porche con sus sombreros en las manos. Y juro por Dios que podía oír las palabras antes de que las dijeran. Ya perdiste a un padre una vez, Gary. Sabes exactamente lo rápido que este mundo puede arrebatarte a alguien. Sabes cómo sucede. Silencioso, repentino, y nadie te avisa primero. Esa noche, me senté al borde de la cama a las 1 de la mañana, con el teléfono en la mano, el pulgar sobre el nombre de Harry por 100ª vez. Kate se incorporó detrás de mí. Gary, ven a la cama. Algo anda mal, Kate. Mi voz se quebró de una manera que no había oído en mí mismo desde el funeral de mi propio padre. 3 días. Ninguno de los dos. Eso no es estar ocupados. Eso no es normal. Quizás estén juntos. Quizás se les agotó la batería del móvil. ¿Los 2 móviles? ¿Durante 3 días seguidos? Me giré para mirarla y vi que a ella también se le reflejaba esa misma sensación de frío en el estómago. Prepara la maleta, le dije. Vamos a volar para allá. Algo anda mal. Lo presiento. No me contradijo. Esa es la cuestión de 28 años de conocernos. Aprendes qué discusiones merecen la pena y cuáles es mejor evitar levantarte y preparar la maleta. Reservamos el primer vuelo desde Hopkins a la mañana siguiente. Recuerdo estar de pie en la puerta de embarque, viendo cómo el horizonte de Cleveland se alejaba tras la ventana y pensando que esta podría ser la peor decisión que jamás haya tomado, o que podría salvarles la vida. No tengo ni idea de cuál de las dos. Kate me sostuvo la mano durante todo el vuelo. Ninguno de los dos dijo mucho. ¿Qué se supone que digas? Espero que nuestros hijos no estén muertos no es precisamente un tema de conversación agradable con la azafata que reparte pretzels. No dejaba de repasar los escenarios en mi cabeza como si fuera un resumen de momentos trágicos. Un accidente de coche en la primera 95. Un robo en el apartamento. Darren, siempre tan imprudente en esa motocicleta que juraba haber vendido. Imaginé todas las versiones de tragedia que la mente de un padre puede inventar a 9.000 metros de altura. Y ninguna me preparó para lo que realmente me esperaba tras esa puerta. Aterrizamos en Miami justo después de las 2 de la tarde. El calor nos golpeó como una pared en cuanto bajamos del avión, ese calor húmedo y denso de Florida al que la gente de Ohio nunca se acostumbra del todo, por muchos viajes que hagamos allí. Alquilé una Lincoln Navigator en el mostrador, metí nuestra única maleta en la parte de atrás y nos dirigimos hacia Brickell. Durante todo el trayecto, Kate no paraba de repetir lo mismo, como si intentara convencerse a sí misma, están bien. Probablemente estén bien, Gary. Seguramente hay alguna explicación aburrida. Entonces, ¿por qué no contestan el teléfono?, dije, agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. 3 días, Kate. 14 llamadas entre los dos. Ni un solo mensaje de texto. Ni uno solo. Después de eso, se quedó callada. Creo que una parte de ella sabía, igual que una parte de mí sabía, que esa explicación aburrida no era lo que nos esperaba al otro lado de ese edificio. El edificio de Harry se alzaba en el horizonte de Brickell como sacado de una revista. Cristal, cromo, 30 pisos de una opulencia que hace que un tipo de Cleveland se sienta un poco fuera de lugar en su propio coche de alquiler. Me detuve para usar el servicio de aparcacoches, e incluso eso me pareció extraño, dejar un Navigator en una fila de Porsches y Mercedes, como si estuviera interrumpiendo la vida de otra persona. Subimos en el ascensor hasta el piso 14 en silencio.
Me temblaba la mano cuando la levanté para llamar. 25 años de paternidad y estaba parado frente a la puerta de mi propio hijo como un hombre a punto de identificar un cadáver. Y entonces lo oí. Risas. Risas fuertes, relajadas, de celebración, de esas que no se oyen en hospitales ni morgues. Globos pegados con cinta adhesiva en un grupo justo al lado del marco de la puerta, meciéndose suavemente cada vez que alguien pasaba junto a una rejilla de ventilación. Ese no es el sonido de una tragedia, pensé. Y por medio segundo, un alivio tan fuerte me invadió que casi me flaquearon las rodillas. Gracias a Dios. Gracias a Dios que están bien. Llamé a la puerta. Pasos. El pestillo hizo clic. Y la puerta se abrió de golpe para revelar a mi hijo mayor, Harry, con una bebida en la mano, una amplia sonrisa congelada a medio camino entre la sorpresa y algo mucho más frío, algo que no había visto en su rostro desde que era un adolescente al que pillaban colándose en casa después del toque de queda. Esa sonrisa no se mantuvo confusa por mucho tiempo. Se transformó en algo completamente distinto. Y en esa media segunda antes de que abriera la boca, una parte de mí, la parte que había pasado 3 noches sin dormir aterrorizada de que mi hijo estuviera muriendo en algún lugar, ya lo sabía. No había volado 1000 millas para salvar a mis hijos de la tragedia. Había volado 1000 millas directamente hacia una emboscada que nunca vi venir. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que todo tu cuerpo sabe que algo terrible está a punto de suceder medio segundo antes de que tu cerebro lo asimile? Ahí es exactamente donde estaba yo. Piso 14. Brickell. Mi mano aún flotaba cerca del marco de la puerta como si pudiera empujar el momento de vuelta a través de la puerta y deshacerlo. Harry estaba allí parado en el marco, con la bebida sudando en su mano, y esa sonrisa en su rostro no solo se desvaneció, sino que se cortó como leche dejada fuera demasiado tiempo en ese calor de Florida. ¿Qué hacen ustedes aquí? Ni papá. Ni mamá. Ni siquiera si todo está bien. ¿Qué hacen ustedes aquí? Como si fuéramos un par de vendedores a domicilio de los que tendría que encontrar la manera de deshacerse. Traté de mantener la voz firme, aunque sentía que todo mi pecho se encogía sobre sí mismo. He estado llamando, dije. No contestaste. Pensé que te había pasado algo. Kate me empujó un paso, llevándose las manos a la boca. Y por un segundo, solo uno, vi como 25 años de maternidad se derramaban de ella de golpe. Oh, gracias a Dios, jadeó. Hijo, ¿estás bien? Llevamos 3 días seguidos llamando. Estábamos muy preocupadas. Pensábamos que algo terrible. Harry la interrumpió antes de que terminara la frase. Puso los ojos en blanco, no un pequeño, sino uno completo, dramático, agotado, de esos que te ponen los niños cuando les pides que saquen la basura. No contestamos porque no queríamos hablar con ustedes, su voz salió cortante, plana, definitiva. Dejen de llamarnos. Tenemos nuestras propias vidas. Nos están asfixiando. Ocúpense de sus propios asuntos. Ocúpense de sus propios asuntos. 4 palabras. Me han golpeado muchas cosas en la vida. Una puerta de garaje una vez, un carrito de resonancia magnética que se le escapó a un técnico, la ausencia de mi padre durante 45 años seguidos. Nada de aquello tuvo el mismo impacto que esas 3 palabras. Me quedé allí, en el pasillo, con los globos balanceándose suavemente contra el marco de la puerta detrás de la cabeza de Harry, como si todo el edificio se burlara de mí, y sinceramente no supe qué decir. 25 años, cada partido, cada rodilla raspada, cada fiebre a las 2 de la madrugada, y esta es la recompensa. Antes de que pudiera siquiera articular palabra, una mujer se acercó a Harry. Joven, guapa, con una copa de algo rosado y espumoso en la mano, su postura irradiaba una especie de cansancio engreído que solo había visto en la televisión de realidad. En serio, dijo, cruzándose de brazos, es demasiado. ¿Alguna vez dejan de estar encima de mí? Kate parpadeó, completamente perdida. Disculpe, ¿quién es usted? La sonrisa de la chica se amplió. Levantó la mano izquierda, lenta y deliberadamente, como si estuviera presentando pruebas en un tribunal.
Un anillo reflejó la luz del pasillo y nos la devolvió a la cara. Soy Hallie, dijo, su prometida. Y hoy es nuestra fiesta de compromiso, que están arruinando al presentarse sin invitación. Sin invitación. Arruinando. Escuché las palabras, pero por un segundo no las asimilé del todo, como si mi cerebro se negara a recibir un paquete que sabía que dolería demasiado abrir. Nuestro hijo estaba comprometido, y nos enteramos en un pasillo mientras nos decían que lo estábamos arruinando. Llevamos 28 años de matrimonio y jamás había visto a Kate con esa expresión, como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho. Quiero hacer una pausa aquí, porque esta es la parte en la que mucha gente que nunca lo ha vivido, diría, Gary, vete. No armes un escándalo. Y créanme, una parte de mí ya estaba a medio camino del ascensor en mi cabeza. Pero otra parte de mí, la parte que voló 1000 millas porque realmente creía que mis hijos podían estar en peligro en algún lugar, esa parte necesitaba entender. ¿Cómo pasa un padre de llamar porque nos ama a asfixiarnos sin una sola conversación de por medio? Lo descubrí muy rápido. Ese fue el momento que me destrozó. Se lo contaría a Kate más tarde esa noche en el avión. No los insultos. No la prepotencia. Ni siquiera la sonrisita engreída de esa chica. Fue saber que vieron mi nombre en sus teléfonos. Me vieron llamando. Sabían que estaba terriblemente preocupado. Y eligieron dejarme sufrir durante 3 días seguidos. Eso no es independencia. Eso es crueldad con remitente. Pero eso vino después. Allí mismo, en el pasillo, solo tenía la boca seca y a mi esposa derrumbándose en silencio a mi lado. Detrás de esa angustia, sin embargo, había algo más, algo que Kate ni siquiera había dicho en voz alta. Pero yo sabía exactamente lo que estaba pensando, porque yo también lo estaba pensando. En casa, en nuestra caja fuerte ignífuga, estaba el anillo antiguo de su abuela. Durante 20 años lo había mantenido pulido, envuelto en la misma tela azul descolorida, soñando con el día en que se lo pondría en el dedo a la mujer con la que nuestro hijo decidiera casarse. Y en cambio, estaba parada en un pasillo de Brickell, siendo tratada como una intrusa en una fiesta que celebraba un anillo que ni siquiera era suyo para regalar. Darren apareció en la puerta justo en ese momento, con una bandeja que olía a cerdo al mojo y plátanos fritos, y gimió en cuanto nos vio. Gimió de verdad, como si fuéramos una tarea que creía haber terminado. ¿Hablas en serio? Dejó la bandeja sobre una mesita auxiliar con la suficiente fuerza como para hacer temblar los platos. No podían dejarnos disfrutar de esto un día, ¿verdad? Sentí que algo se calmaba dentro de mí en ese instante. El miedo se estaba transformando en otra cosa. No sé si era ira todavía. Tal vez solo claridad. Hijo, dije, manteniendo la voz firme, no vine aquí para arruinar nada. Tu casero envió un aviso urgente. La fecha límite para renovar el contrato de alquiler es mañana, y como soy el garante principal, necesitaba verificar un detalle rápido antes de firmarlo para que no pierdas este lugar. Llamé a tu hermano, luego te llamé a ti, y ninguno de los dos contestó durante 3 días. Darren soltó una risa corta, burlona, de esas que no tienen humor, solo desprecio disfrazado de humor. Oh, aquí vamos de nuevo, el complejo de Salvador. Negó con la cabeza lentamente, como si estuviera hablando con un niño en lugar del hombre que había estado pagando su alquiler. ¿Crees que por haber firmado un estúpido papeleo tienes derecho a controlar cada uno de nuestros movimientos? Precisamente por eso elegimos universidades a miles de kilómetros de casa. Literalmente, elegimos nuestras universidades solo para alejarnos de tu constante y asfixiante ayuda. Miles de kilómetros, a propósito, para alejarse de mí. Volé 1000 kilómetros porque los quería demasiado como para quedarme quieta. Ellos se mudaron 1000 kilómetros porque me querían demasiado poco como para quedarse cerca. Harry asintió como si su hermano acabara de dar una charla luego se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y la bebida aún en la mano. Exacto, dijo. Siempre usas el dinero y los arreglos para controlarnos y sentirte importante. Ahora pago mi propio alquiler con mi propio trabajo. No necesito que andes encima de mí actuando como un héroe.
Hizo una pausa, y aquí está la parte que realmente me rompió el corazón. Vimos tus llamadas. No contestamos a propósito. Queríamos ver cuánto tardarías en entender la indirecta y quedarte solo. A propósito. No es que estuviéramos ocupados. No es que se nos hubiera agotado la batería del teléfono. A propósito. Durante 3 días estuve despierto imaginando todos los peligros posibles en los que podrían estar. Todo ese tiempo, mis hijos estaban sentados en algún lugar viendo mi nombre iluminar sus pantallas y decidiendo, a propósito, dejar sufrir a su propio padre, solo para darle una lección. Hallie se echó el pelo hacia atrás, claramente aburrida de toda la conversación. Sí, dijo. Estamos intentando celebrar nuestro futuro con gente que de verdad importa. No necesitamos tus dramas anticuados aquí. Señaló vagamente hacia el ascensor por el pasillo, como si estuviera ahuyentando a un repartidor. Por favor, váyase. Por favor, váyase, en la puerta de la habitación de mi propio hijo, de una mujer que acababa de conocer hacía 4 minutos. Por favor, váyase. Quiero que entiendan algo sobre mí, porque es importante para todo lo que viene después de este momento. No grité. He pensado mucho en eso desde entonces, si debería haber alzado la voz, si alguna parte de ellos necesitaba verme derrumbarme como ellos acababan de destrozar a su madre. Pero esa no soy yo. Mi propio padre nunca tuvo la oportunidad de enseñarme a manejar un momento así que tuve que averiguarlo por mi cuenta. De pie allí mismo en ese pasillo, con globos flotando detrás de la cabeza de mi hijo como una cruel decoración de fiesta que se burlaba de todo, miré a los 2 niños en los que había volcado toda mi vida. Los niños a los que juré proteger en el instante en que los tuve en brazos, porque sabía exactamente lo que se sentía crecer sin nadie que te protegiera. Estaban allí, en un estilo de vida que mi firma y mi crédito habían construido. El apartamento, los coches, todas las redes de seguridad bajo sus pies, completamente ajenos a ello, tratando a su propia madre como algo que se puede barrer de la puerta. No discutí. No alcé la voz. Me acerqué, tomé con delicadeza la mano de mi esposa que sollozaba y me dirigí al ascensor. Detrás de nosotros oía a Hallie murmurar algo a Harry. No alcancé a oír las palabras, y la verdad es que no hacía falta. El tono lo decía todo. Querían estar solos. Y mañana iban a conseguir exactamente lo que pedían. Si llevas un tiempo escuchando, deja tus comentarios. Dale a me gusta ya que estás. Y no olvides suscribirte. El viaje en ascensor hacia abajo se me hizo más largo que todo el vuelo desde Cleveland. Ked estaba a mi lado en silencio, mirando las puertas con espejos, con lágrimas corriendo sin cesar por su rostro sin emitir un solo sonido. He visto a mi esposa llorar muchas veces en 28 años. En el funeral de su madre, en las graduaciones de sus 2 hijos, una vez durante un anuncio de Hallmark del que todavía la molesto. Pero nunca la había visto llorar así. En silencio. Huecamente vacía. Como si algo dentro de ella simplemente hubiera dejado de funcionar. No hablamos en el vestíbulo. No hablamos en el Navigator de camino al aeropuerto, aunque no dejaba de mirarla esperando que dijera algo, cualquier cosa, solo para saber que seguía ahí. Finalmente habló cerca de la rampa de acceso a la calzada, mirando el agua como si pudiera tener una respuesta para ella. 20 años, dijo en voz baja. Mantuve ese anillo pulido durante 20 años, Gary. No pregunté qué anillo. Ya lo sabía. Solía imaginar el día en que se lo daría, continuó, con la voz quebrándose. A quien quiera que él eligiera. Imaginaba contarle la historia que había detrás. Mi abuela viniendo de Polonia solo con ese anillo cosido al forro de su abrigo. Imaginaba, no sé qué imaginaba. No eso. Sus manos temblaban en su regazo. Que no me dijeran que estaba arruinando una fiesta de la que ni siquiera sabía que iba a haber. ¿Qué se le dice a eso? ¿Qué se puede decir? Extendí la mano y le quité la suya de su regazo, la sostuve durante el resto del trayecto, y ninguna de las dos dijo una palabra más hasta que estuvimos sentadas en la puerta esperando para abordar. El vuelo de regreso a casa fueron las 2 horas más silenciosas de mi vida, y he pasado por horas de silencio.
Kate miró por la ventana todo el tiempo, viendo cómo Florida se encogía y desaparecía bajo las nubes, con lágrimas que le resbalaban cada pocos minutos como si su cuerpo simplemente se hubiera rendido en su intento de detenerlas. Le tomé la mano y no dije nada. ¿Qué podía decir? Que todo estaría bien. No estaba bien. No lo decían en serio. Lo decían en serio. Nos habían dicho que lo habían planeado, que habían visto las llamadas y que habían elegido el silencio a propósito. Solo están pasando por una fase. Tener 25 y 22 años no es una fase. Es la decisión de un hombre adulto tomada a plena luz del día con su prometida animándolo. Simplemente le tomé la mano y dejé que el silencio dijera lo que ninguno de los dos tenía fuerzas para decir en voz alta todavía. En algún lugar sobre Georgia, mirando el respaldo del asiento de enfrente, algo se movió dentro de mi pecho, silencioso pero permanente, como una puerta que se cierra en algún lugar profundo de una casa que creías conocer cada habitación. Les di todo lo que nunca tuve. Cada partido, cada rodilla raspada, cada pizca de protección que un niño sin padre sueña con dar algún día a sus propios hijos. Y de alguna manera, al darles todo eso, formé a dos hombres que me miran como si fuera el villano de su historia. 25 años, y este es el regreso. Para cuando aterrizamos en Cleveland, algo dentro de mí ya había tomado una decisión, aunque aún no encontraba las palabras para expresarla. Simplemente sabía que el hombre que bajaba de ese avión no era el mismo que había abordado aterrorizado por la vida de sus hijos unas horas antes. Ese hombre ya no existía, y lo que quedaba de él estaba a punto de hacer una llamada que sus hijos recordarían por el resto de sus vidas. Querían que los dejara en paz, así que los dejé en paz, legal, financiera y completamente. Y para cuando comprendieron lo que eso significaba en realidad, ya era demasiado tarde para revertirlo. ¿Sabes lo que nadie te cuenta sobre el desamor? Que no se anuncia de inmediato. Espera. Te deja entrar primero por la puerta de tu casa. Te deja dejar las maletas. Te deja pensar por un segundo de piedad que tal vez lo peor ya pasó. Y luego le quita las piernas a tu esposa. Entramos en nuestra casa en Shaker Heights un poco después de las 10 de esa noche, y el silencio nos golpeó de una manera diferente a como lo había hecho antes. 28 años en esa casa, incontables noches volviendo a casa de los partidos de béisbol infantil, de las obras de teatro escolares, de cada momento ordinario que solía llenar estas habitaciones de ruido. Esa noche, el silencio se sintió como si tuviera dientes. Kate dio 2 pasos más allá del recibidor antes de que sus rodillas cedieran. Cayó al suelo de la sala, justo allí en la alfombra que su madre nos había regalado como regalo de bodas, y lloró como se llora cuando alguien muere. No el llanto contenido y digno que se tiene en un pasillo frente a extraños. El llanto real. El que viene de algún lugar debajo de las costillas. Me quedé allí un segundo, observándola, y algo en mi pecho se rompió por completo. 28 años de matrimonio, y nunca me había sentido tan impotente. Me arrodillé junto a ella. No dije nada ingenioso. No intenté arreglarlo, lo cual, si me conoces, es un pequeño milagro en sí mismo, porque arreglar las cosas es el único lenguaje que realmente he sabido hablar. Simplemente la abracé mientras lloraba en mi hombro y me permití hacer la pregunta que me había estado persiguiendo desde que nos fuimos. ¿En qué nos equivocamos? Les di todo lo que nunca tuve, dije en voz baja, más para mí que para ella. Estuve presente en cada momento. Fui el padre que siempre deseé. Y de alguna manera, al hacerlo, los convertí en personas que me miran como si fuera el enemigo. Kate levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados, y dijo lo único que tuvo sentido en toda la noche. No, Gary, no los convertiste en nada. Se secó la cara con el dorso de la mano. Ellos mismos lo hicieron. Tú simplemente les diste una vida por la que nunca tuvieron que trabajar. Y quienes nunca trabajan por algo nunca aprenden a agradecerlo. Abracé a mi esposa en el suelo de la sala hasta casi la medianoche, y en algún momento me hice una promesa. La única persona que me había apoyado en cada etapa de mi vida, en lo bueno, en lo malo, en los momentos de terror, en los momentos de agotamiento, estaba allí, en mis brazos. Mis hijos ya tenían sus propias vidas.
Lo habían dejado dolorosamente claro. Así que decidí en ese instante que iba a cumplir ese deseo, y que iba a dedicar el tiempo que me quedaba a amar a la única persona que realmente se lo había ganado. Esa noche no dormimos mucho. Hablamos de verdad, de esas conversaciones que te permiten 28 años de matrimonio sin tener que dar explicaciones de todo. Estuvimos de acuerdo en una cosa por encima de todo: pasara lo que pasara, nos iríamos juntos. Nada de decisiones individuales. Nada de recuerdos dolorosos que nos hicieran sentir mal en el momento menos oportuno. Al amanecer, estábamos de acuerdo. Gary Cooper, de acuerdo con su esposa, no es el tipo de hombre que quieres entre tú y un teléfono. Llamé a mi abogado, Paul Hopper, exactamente a las 8:02 de la mañana, contestó al segundo timbrazo. Lleva 15 años gestionando los contratos de Andel Bauman. Sabe cuándo llamo por negocios y cuándo por algo completamente distinto. Esto era claramente otra cosa. Gary, dijo, pareces un hombre que no ha dormido. Necesito que quites mi nombre de la garantía del contrato de arrendamiento de Harry, le dije. Hoy mismo, antes de que se cierre el plazo de renovación. Hubo una pausa en la línea, de esas pausas que un buen abogado te hace cuando quiere asegurarse de que no estás a punto de hacer algo de lo que te arrepientas antes del almuerzo. ¿Estás seguro de eso? Una vez que la renovación caduque sin tu respaldo, el sistema de administración de la propiedad lo marcará automáticamente. Sin periodo de advertencia. Sin margen de gracia en un lugar como ese. Nunca he estado más seguro de nada, dije. Paul no discutió más. A las 9:15, se presentó la solicitud de retiro. Al mediodía, se procesó. La fecha límite de renovación llegó y pasó a medianoche sin ninguna firma adjunta, porque por primera vez en 2 años, no había ningún Gary Cooper detrás de ese contrato de arrendamiento, como una viga de acero invisible a la que nadie le da las gracias. Querían demostrar que no necesitaban que yo estuviera pendiente de sus vidas. Decidí darles lo más parecido a una prueba que un hombre en mi posición podía ofrecer. No supe nada durante 2 días, lo cual, francamente, me pareció casi extraño dado todo lo que acababa de suceder. El mismo silencio que casi me había destruido una semana antes ahora se sentía como los 2 días más tranquilos que había tenido en meses. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba en mi oficina revisando la renovación de un contrato de servicio con una red hospitalaria en Akron cuando mi teléfono vibró con el nombre de Harry en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Papá. Su voz sonó tensa, cortante, el sonido de un hombre que se esforzaba mucho por sonar tranquilo y fracasaba. Papá, ¿hay algún tipo de error con el contrato de arrendamiento? El administrador del edificio dice que la renovación no se realizó porque no hay aval. Nos acaban de entregar un aviso oficial de desalojo y nos están imponiendo una multa por incumplimiento que duplica nuestro alquiler durante los próximos 7 días hasta que nos vayamos. No hay ningún error, hijo, dije, manteniendo la voz firme, casi suave. Retiré mi aval hace 2 días. Silencio absoluto en la línea. ¿Qué dijiste? Papá, ¿por qué hiciste eso? Sabes que aún no cumplo con los requisitos con mis propios ingresos. Si presentan una demanda de desalojo oficial, quedará registrado en mi historial. Mi crédito quedará arruinado. Hallie y yo no podremos alquilar ni una caseta para perros en esta ciudad. Me dijiste que me quedara solo, dije. Así que lo estoy haciendo. Papá, por favor, tienes que volver a llamarlos. Diles que fue un error. No fue un error, Harry. Hablamos pronto. Colgué. No esperaron a que un alguacil los echara. No podían permitirse que un desalojo legal arruinara su reputación. La salida fue rápida, silenciosa y sin complicaciones. Me enteré de los detalles más tarde, de segunda mano, a través de un amigo en común de Darren. Harry y Hallie pasaron 48 horas seguidas metiendo ropa frenéticamente en bolsas de basura. Seguridad no los obligó a salir. Simplemente los observaron empacar, de pie junto al ascensor mientras Harry sacaba su vida de ese lujoso rascacielos en un carrito de equipaje, pasando justo por el mismo vestíbulo donde 2 semanas antes le habían dicho a su propia madre que estaba arruinando su fiesta de compromiso.
Hay una claridad silenciosa al ver cómo las consecuencias naturales finalmente llegan a una puerta que había permanecido abierta por mi firma durante demasiado tiempo. Porque esto es lo que nadie te cuenta sobre ser un solucionador de problemas toda la vida. En el momento en que dejas de arreglarlo todo, el mundo no se derrumba. Simplemente vuelve a ser honesto. Pero no me detuve ahí. Durante la semana siguiente, revisé cada vínculo financiero que me unía a ellos. No puedes simplemente tachar tu nombre de un préstamo avalado con un bolígrafo, pero puedes presionar al banco. Llamé a nuestro gestor de cuenta en el banco que tenía la línea de crédito comercial de Harry, garantizada por los activos de mi empresa. Revoqué oficialmente la autorización para que usara mi garantía. El banco congeló inmediatamente su línea de crédito comercial y le exigió que encontrara una nueva garantía en 30 días. Luego, llamé al prestamista del Jeep de Darren. Les informé por escrito que, como aval, me negaba rotundamente a cubrir cualquier morosidad futura. Dado que el historial crediticio de Darren era pésimo, el banco marcó el préstamo como de alto riesgo y exigió una reestructuración inmediata. No lo hice con enojo. Simplemente dejé que las instituciones financieras hicieran lo que mejor saben hacer, evaluar el valor real de mi hijo sin mi influencia. Pidieron que se las arreglaran por su cuenta. Simplemente estaba dejando que los bancos les mostraran exactamente lo que eso significaba. Llegaron a nuestro porche unas 3 semanas después. No les quedaba otra opción. Miami los había devorado y escupido en cuanto mi dinero desapareció. El negocio de Harry se vino abajo sin la línea de crédito y sin un rascacielos de lujo donde vivir. Tuvieron que meter lo que les cupiera en una furgoneta de alquiler barata y conducir 18 horas seguidas de vuelta a Ohio para sobrevivir. No llamaron antes. Simplemente aparcaron la furgoneta amarilla de alquiler justo en la acera de Shaker Heights, con el aspecto de 2 fantasmas de los hombres de éxito que creían ser. Darren era el que llamaba a la puerta, fuerte y rápido, con el rostro pálido y furioso, golpeándola como si le debiera una disculpa. La abrí, los dejé entrar, los senté en el salón, la misma habitación en la que Kate se había desmayado semanas antes, y los dejé decir lo que habían venido a decir tras conducir 18 horas seguidas desde Miami. Harry fue el primero, y ya estaba llorando antes de cruzar la puerta. Lágrimas de verdad esta vez, no fingidas. Aunque me costó un minuto recordar que las lágrimas de verdad no implican automáticamente una verdadera responsabilidad. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Su voz se quebraba a cada rato. Somos tu familia. Estás arruinando nuestras vidas por una pequeña discusión y sabes que me caso pronto. ¿Una pequeña discusión?, pregunté. Mi voz estaba completamente vacía de emoción. Nos viste a tu madre y a mí llamándote durante 3 días seguidos mientras estábamos enfermas de preocupación, Harry. Nos ignoraste a propósito para darme una lección. Ahora el mundo te está dando una a ti. El rostro de Harry cambió entonces, el dolor se transformó rápidamente en algo más feo, un pánico desesperado. Solo eres un maniático del control que quiere vernos fracasar, gritó, su voz resonando en el suelo de madera. Siempre ha sido así. No soportas que ya no te necesitemos. Esto es un plan de venganza enfermizo porque no te invitamos a una fiesta. No me inmuté. No quiero verte fracasar, hijo. Pero me dijiste que no necesitabas que te estuviera vigilando como un héroe. Solo estoy cumpliendo tu deseo. Si de verdad no me necesitas, entonces no necesitas mi nombre en tu apartamento. No necesitas mi garantía para tu negocio, y no necesitas mi firma en tu deuda. Eso no es venganza. Eso es madurez. Harry apretó la mandíbula. Lo vi buscar otro ángulo, como un hombre que busca en sus bolsillos llaves que ya sabe que no están. Mamá nunca habría permitido que esto sucediera, dijo, desesperado ahora, girando bruscamente. Estás haciendo esto a sus espaldas, ¿verdad? Nos estás castigando porque estás resentido. Fue entonces cuando Kerr entró en la habitación desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, con una voz firme como no le había oído desde antes de aquel pasillo en Brickell. Tu padre y yo estamos de acuerdo, dijo ella con voz firme y segura, sin la menor vacilación. Lo hablamos. Ambos acordamos respetar tu deseo de que te dejen en paz.
Darren, que había permanecido callado hasta entonces, finalmente cedió. Mamá, no puedes hablar en serio. Me levanté de la silla, me acerqué y puse suavemente la mano sobre el hombro de Kate. Bueno, aquí estamos, dije. Te dejamos en paz. Buena suerte. Vi en sus rostros una expresión de comprensión, de verdad, de que aquello no era una fase, ni un farol, ni un padre que cedería al instante ante el llanto desconsolado de sus hijos en el salón. Los oí llorar y culparme de su propio desastre. Intentaron hacerme sentir culpable por su desahucio, por su ruina económica, por cada decisión que ellos mismos habían tomado. Pero yo solo sentía claridad. Eran los mismos chicos que se habían plantado en el umbral de una puerta y me habían dicho que los estaba asfixiando. Eran los mismos chicos que le habían roto el corazón a su madre sin inmutarse. No querían mi ayuda cuando se la ofrecía libremente. Solo querían a alguien a quien culpar cuando se dieron cuenta de que no podían hacerlo solos. Se marcharon esa noche sin decir una palabra más. Oí el portazo del coche afuera, oí el motor alejarse calle abajo, y Kate y yo nos quedamos en aquel salón en un silencio que, por primera vez en semanas, no parecía de duelo. Parecía paz. Volví a ver a Paul Harper la semana siguiente, y esta vez no se trataba del contrato de arrendamiento. Quiero reescribir el fideicomiso, le dije, apartando mi café para dejar espacio a la carpeta que trajo. Completamente. Me miró por encima de sus gafas, con la misma mirada atenta que me había dedicado el día que retiré la garantía de Harry. ¿Hasta qué punto? Si muero primero, todo va para Kate. Si ella muere primero, todo va para mí. Y si ambos fallecemos, hice una pausa, y por primera vez en semanas sentí que algo se calmaba en mi pecho en lugar de desgarrarlo, $0 van a los chicos. Y en su lugar, hay organizaciones benéficas que financian becas para hijos de veteranos militares caídos, dije. Niños cuyos padres se fueron al extranjero y nunca regresaron. Niños que darían cualquier cosa con tal de que un padre los llamara una vez y lo dijera de verdad. Ahí es donde va todo. Todo. Paul no me pidió que lo reconsiderara. Simplemente asintió, tomó nota y se puso a trabajar. Mi padre me fue arrebatado por un despliegue militar que nunca terminó como debía. Crecí sin él y juré que mis hijos jamás conocerían ese dolor. Y de alguna manera, al darles todo lo que yo nunca tuve, crié a 2 chicos que daban por sentado tener un padre amoroso. Mis hijos no necesitan mi dinero. Lo han dejado bien claro. Pero hay niños ahí fuera ahora mismo, niños de verdad en casas de verdad con una bandera doblada en la repisa de la chimenea, que darían casi cualquier cosa por un padre que los llamara y les preguntara cómo les había ido el día. Mi legado no va para los hijos que me empujaron por la puerta de Miami. Va para los niños que darían cualquier cosa por tener un padre al que valga la pena llamar. Pasaron los meses. Las llamadas de Harry y Darren disminuyeron, hasta que cesaron por completo. Un viejo amigo de la familia me contó que se habían mudado juntos a un lugar más pequeño en las afueras de la ciudad. Se acabaron las vistas de Brickell. Se acabó el balcón con vistas a la bahía de Biscayne. Al parecer, estaban pasando apuros. Aprendiendo por las malas cómo es un presupuesto mensual cuando tu nombre no está respaldado por la firma de otra persona. No voy a mentir, me dolió oír eso. Me dolió. Algunas noches todavía me duele. Pero cada vez que me invade esa punzada, recuerdo el pasillo. Recuerdo el quédate sola. Recuerdo ver el rostro de mi esposa desmoronarse por un anillo que nunca tuvo su momento. Y la punzada vuelve a su sitio. Kate y yo nos sentamos en el porche trasero casi todas las tardes, justo al atardecer. Con una taza de café en la mano, observamos cómo el cielo se desvanece lentamente sobre el mismo patio trasero de Shaker Heights donde 2 niños aprendieron a andar en bicicleta, una bicicleta que yo me había pasado media noche armando. Una tarde, no hace mucho, ella extendió la mano y puso la suya sobre la mía, como lo ha hecho 1000 veces. 28 años, y la miré y me di cuenta de algo simple y verdadero. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Pasé toda mi vida tratando de ser el hombre que él nunca tuvo la oportunidad de ser. Pero en algún momento,
Olvidé que la única persona que realmente necesitaba proteger era la mujer sentada a mi lado todo el tiempo. Mis hijos ahora tienen sus propias vidas. Lo dejaron bien claro parados en una puerta en Miami. Y mi esposa y yo nos tenemos el uno al otro. Y eso, resulta, es más que suficiente. Si disfrutaste esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Dime desde dónde me estás viendo. Nos vemos en la próxima.